En esta ocasión vamos a trabajar con un ejemplo en Excel, la hoja electrónica Excel, y tiene campos importantes porque lo que vamos a estar trabajando se llama rol geográfico. Entonces, ese rol geográfico va a ser la manera en cómo tú vas a poder ubicar, pero en un mapa, toda la información posible. ¿Para qué? Para que no solamente lo veas así como lo estás observando en Excel, de que tienes números, renglones, más información, sino que es amigable, es más entendible y hasta es más reconfortante estar trabajando mapas, cosas visuales para que puedas tú con ello estar interpretando los datos. Entonces, el primer campo que vamos a estar trabajando se va a llamar país. Este campo de país va a ser, digamos, el campo jerarquía, el campo más alto en el cual todos van a estar adentro como hijos. Entonces, dentro de país va a estar otro campo importante que se llama estado. Este campo de estado lo que va a interpretar es todos los posibles estados de un país que tú quieras referenciar. Y por último, el lugar de comisión va a ser la ciudad que viene siendo todas las ciudades que pertenecen a un estado y que pertenecen a un país. Entonces, la jugada que vamos a estar utilizando va a ser con estos tres campos. Va a ser país, estado, lugar de comisión. Abrimos tableau. Lo único que hice fue referenciar el archivo viáticos servidores públicos. Lo único que hice fue archivo, abrir Microsoft Excel y referencié el archivo que les estoy comentando. Una vez que carga tableau ese archivo, nos da la oportunidad de interpretar todos los campos, o sea, todas las columnas que tiene tableau, aquí están. Entonces, de los campos que se vinieron de Excel hacia tableau, los tenemos de izquierda a derecha. Las características principales de los que vamos en este caso a trabajar del rol geográfico son país. Enseguida de país va a ser estado, o sea, primeramente va a haber países del continente, enseguida los estados que pertenecen a un país y por último lugar de comisión, o sea, las ciudades que pertenecen a un estado y ese estado pertenece a un país. Si te fijas, los tres que te estoy marcando, los tres tienen una característica principal en la parte de arriba de cada una de las columnas. Ahorita me voy a acercar a país. Acá arriba tiene la característica, dice ABC, es con una letra mayúscula A y después las minúsculas BC. Esto significa que este campo es de tipo cadena. ¿Qué les estoy diciendo con ello? Es un campo tipo enunciado. Solamente es una frase que tú puedes leer. Esa frase que tú puedes leer es entendible, es comprensible, claro que sí, pero solamente lo vas a tener en forma de renglones muy parecida a Excel. Entonces, si nos ponemos, por ejemplo, en una hoja para trabajar este tipo de información, entonces lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Entonces, vamos a trabajar con el país. Si yo arrastro país a las filas, lo que estoy obteniendo con ello son todos los renglones, a todos los países que están dentro de mi archivo o de mi fuente de datos, ¿sí? Aquí también tengo, por ejemplo, campos importantes, pero son campos que no los puedo trabajar ahorita por ser de otro estilo. Ahorita vamos a manejar directamente el número de registros, es un campo de tipo numérico, ¿sí? Entonces ahí tengo información. Si te fijas, pues está entendible. Tienes desde Argentina hasta Suiza, tienes valores, o sea, es digamos, una referencia que sí se puede comprender. Pero ¿qué te parece si mejor ese mismo lo trabajamos de la manera como lo hacemos en rol geográfico? Ahorita por lo pronto, si te fijas en la parte de arriba, acá donde traigo el cursor, está de forma apagada dos especies de continentes. Entonces eso significa que no está funcionando el rol geográfico. ¿Por qué no está funcionando? Porque no identifica dentro de la base de datos. O sea, nos regresamos a fuente de datos y ahora sí es el primer trabajo que tendrían que hacer. Entonces, el primer trabajo es identificarlos. Ya sabemos qué es país, qué es estado y qué es lugar. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? En país nos posicionamos en el ABC, nos cambiamos a función geográfica y el primer nivel que vamos a manejar va a ser el de país-región. Con esto quiere decir que de esa manera vamos a estar dándole niveles para poder ser interpretados de manera correcta. Entonces ahorita, el primer campo fue país,
Nos metimos a función geográfica y va a ser país, región. Si te fijas, ya pone una especie de mundo. Si me regreso a la hoja que estaba trabajando, ya se habilitaron los dos opciones de continentes, o sea, las dos opciones que tú puedes visualizar mapas. Entonces, si te fijas, se va a poner interesante. Nos cambiamos otra vez acá a nuestra base de datos y en el estado estoy cambiando función geográfica. En la función geográfica voy a cambiar país diagonal región. Esa es la siguiente opción por la cual ustedes deben de cambiar para seguir con la práctica mencionada. Entonces va a ser el país diagonal región. Lo cambio y ya tengo el segundo información con el mundo, acá tengo el otro mundo y me falta por último lugar de comisión. Al entrar yo aquí en función geográfica, entro y lo único que me falta es la ciudad. Entonces, esta sería la tercera alternativa. Entonces, ya con esto, si acabo, ya tengo los tres con la misma información. O sea, que si yo pongo, aquí puse una especie de recuadro y se alcanza a ver, o sea, los tres que yo estoy manejando, ahí los tenemos, o sea, es país diagonal región, es estado diagonal provincia y por último ciudad. Con eso ya te estoy dando la idea de que hay que cambiar esa información para poder utilizarla de la manera que corresponde. Entonces, ya tenemos el primer ejemplo de la hoja, lo vamos a dejar igual. Entonces, vamos a hacer otra hoja y esa siguiente hoja ya vamos a empezar a jugar con los campos de tipo de rol geográfico. Pero la necesidad, lo primero que tenemos que hacer y recomendación va a serle poner una jerarquía. Me paro en el nivel más alto que es este de aquí, me voy hasta donde dice jerarquía y hasta donde dice crear jerarquía. ¿Por qué ahí? Porque tengo que manejar una especie de control o de agrupación para que todos los que estén dentro de él sepan, con el nombre que le vamos a dar, que todos esos datos pertenecen a una sola definición. Entonces vamos a hacer jerarquía y crear jerarquía. Entonces aquí yo le voy a poner un nombre. Le pongo país diagonal, país, coma, estado, coma y ciudad. ¿Sí? O en el caso de nosotros es lugar de comisión, creo. Entonces, ahí tengo país, estado y lugar. Entonces ya los tengo, ahí tengo entonces el país dentro de nuestra jerarquía. Si te fijas también del lado izquierdo, aquí se alcanzan a ver una especie de organigrama, un cuadro que se deriva en dos. Eso significa que hacia adentro va a haber información importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a seguir haciendo? El estado lo recorro y me lo traigo aquí abajo de país. Y si te fijas, ya tengo país, ya tengo estado. Y los dos pertenecen a la jerarquía que acabo de mencionar. Y el lugar de comisión, que es este, entonces también lo jalo y lo pongo al nivel de estado y ya tengo entonces país, estado y lugar de comisión. Entonces, si quieres, puedes manejarlos independientes o lo puedes manejar por agrupación. Entonces, yo voy a mover ahora sí el país y me pone la información. Vamos a manejar número de registros. Me pone información. Y tengo ahora la alternativa. ¿Qué vamos a hacer? A manejar el primer estilo de campo para que sea visible en un mapa. Y ahí lo tienes. Entonces, ahora sí ya tienes la manera de cómo interpretar esos datos que solamente eran numéricos, como lo teníamos aquí, ahora representarlos en un mapa. Y se alcanzan a ver, lo que pasa es que si te fijas, tenemos por ahí Ecuador, Colombia, Honduras. Entonces, si te fijas aquí, es que la cuestión es nada más de acercamiento al caso a percibir, y acá está Honduras, por acá está el otro, está República Dominicana, ¿sí? Está Colombia, está Ecuador, ¿sí? Y para abajo, ¿sí? Acá está también Venezuela. Entonces, todos esos datos. Ahora, ¿qué puedes hacer? Jugar con esto, con esta especie de acercamiento. Tú le puedes dar con el símbolo de más, ya tienes percepción, y jugar, por ejemplo, con este que tiene y haces el movimiento del mapa. Si te fijas, ahí se alcanza a percibir un poquito más o lo regresas a como estaba. Entonces, ese es un estilo de mapa. Ahora, el otro estilo de mapa lo vamos a hacer igual. Voy a recorrer país. País lo vuelvo a poner en filas. Le vuelvo a poner información. Pongámosle número de registros. Ahí ya tiene información. Ahora, si te lo cambio al siguiente mapa,
ese está más interesante porque, si te fijas, está delimitando y coloreando de forma diferente los países que estábamos mencionando en un inicio. O sea, estos países que estoy poniendo en mi primer gráfica ya los tengo interpretados de forma más visual. Si me paro yo en la parte de arriba, tengo Canadá solamente con uno, me regreso a la hoja y buscamos Canadá y tiene solamente uno. Entonces la información que tú ves aquí, a mí me parece más amigable. Ahí tenemos México, ¿ves? Aquí tenemos Honduras, para acá tenemos República Dominicana, Colombia, Ecuador, Argentina. Entonces tienes una forma más visual, ya sea esta que tú estás manejando o esta, también son perceptibles. Lo que pasa en el caso de este específicamente, tendrías que hacer unos acercamientos, o sea, jugar con el símbolo de más para que pudieras percibir, y acuérdate hacer esto que estoy haciendo para poder manejar el mapa y estar viendo, o sea, casi no se cansan a apreciar, pero por ahí están la información que te estoy manejando. Entonces, ahora, ¿qué puedes hacer? Tú lo puedes detallar ahorita porque estamos a nivel país. Vamos a hacer otro más. Entonces, ese otro más, vamos a manejar país. Pero el país, ¿qué te parece? Lo vamos a poner en el filtro. Y vamos a manejar México. Entonces, en México lo ponemos ahí. Si yo manejo los estados y los pongo en las filas, ¿ves? Me aparecen todos. Y si pongo el número de registro, lo pongo aquí, ¿ves? Tengo datos. O sea, hace que esa misma información la puedo manipular en el otro estilo de gráfica, que es la próxima que voy a hacer. Vuelvo a manejar país, lo pongo en filtro. Me pongo aquí, le pongo México. Ya lo tengo ahí nombrado. El estado lo muevo en las filas. ¿Y qué es lo que sucede? Agarro el número de registros y lo pongo aquí. Pero ahora lo que voy a hacer es pintar el mapa. Entonces, si te fijas, por ahí se alcanza a percibir ese estilo, o lo cambiamos por este otro y ahí tienes la región. Si te fijas, eso era lo que yo te comentaba, de poder hacer esas alternativas. Entonces, de esa manera es como tú puedes jugar con los datos que te estoy diciendo. Entonces, ya con esto vamos a hacer una tercera opción y sería llegar hasta el lugar de comisión. Yo pongo entonces país, lo vuelvo a poner México. Ahí está el estado, lo muevo al filtro y le ponemos, en el estado vamos a ponerle Chihuahua. Aquí está. Entonces lo ponemos ahí. Ahora sí, movemos lugar de comisión para ver todas las ciudades, y aquí están todas las ciudades posibles. Vamos a ponerle datos y ahí están. Entonces, ese mismo vamos a manipularlo ahorita para que interpretemos. Entonces, país fue México. Ahí está. Entonces, el estado, vamos a moverlo aquí, y en el estado va a ir Chihuahua. Entonces, aquí tenemos Chihuahua, lo ponemos por ahí, y el último, lugar de comisión, ¿sí? El lugar de comisión me está representando todas las ciudades de ese estado de Chihuahua. Entonces, ahí lo tengo. Voy a manejar el otro estilo de mapa y vean la alternativa. Ahora sí me está dando las ciudades donde en Chihuahua tuvo información. Entonces, pues con ello la situación es representar roles geográficos. Si te fijas, la latitud, longitud se fue directamente. Si yo me paro en uno de ellos, ¿sí? y checo, ahí me está diciendo lugar de comisión Chihuahua, número de registros 41. O sea que si me regreso aquí, ¿sí? Entonces en Chihuahua, de aquí puedo ver que aquí tengo los 41 que me estaban diciendo ya, pero sí es más interpretable manejarlo de esta manera. Entonces ahí tienes la alternativa, ahí tienes la forma de manejar. Entonces con ello, nada más nos resta. Ahora, cuando tienes país-estado, yo lo muevo aquí, entonces ahí tengo ya a nivel, ¿quién es el que está controlando principalmente los países? Por eso si agarré yo la situación de la jerarquía y la moví para acá, por eso me lo representó y se parece mucho al primero de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este último lo que está haciendo es que fue por jerarquía, no fue por el país, pero a final de cuentas ya tenemos los datos que requerimos. Entonces, que no se les olvide, la cuestión va a ser manejar esto que les digo, país diagonal región para país.
va a ser estado diagonal provincia para el estado. Y al último le van a dar el rol geográfico de ciudad a lugar de comisión. Y al tener esta información y ya los mundos, los que están aquí puestos, pues ustedes ya pueden hacer cosas con estas. O sea, ya te habilita las dos opciones, ¿ves? Las dos opciones de campo. Entonces ahí tienes la alternativa del manejo. Entonces espero que les haya servido y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.